Vamos a considerar algunos elementos de la doctrina social de la Iglesia que nos pueden ayudar de modo especial en este día a hacer una reflexión que empieza o parte de lo que es la Iglesia en sí misma. Y yo les invito a que consideremos tres realidades. Primera de esas realidades, la Iglesia es morada de Dios con los hombres. Segunda realidad, la Iglesia está llamada a fecundar y a fomentar la sociedad con el Evangelio. Y tercera la realidad, la Iglesia que parte de la acción redentora de Cristo en la encarnación. Miremos nosotros la primera. La primera es descubrir lo que es la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia brota del sentido mismo de la eclesiología. Descubrir cuál es el papel de la Iglesia es descubrir cuál es el querer de Dios por medio de la Iglesia. Y hemos de descubrir inicialmente que el ser humano es único e irrepetible, que además está abierto a las relaciones con los demás y que debe procurar encontrar o encajar su bien individual dentro del bien común. En consecuencia, la realidad de la Iglesia parte de los individuos, pero no es solitario, no en individualidad, parte de los individuos, pero en comunidad. De ahí la expresión la Iglesia, que es morada de Dios con los hombres. Cada uno puede pensar en su originalidad. Démonos cuenta que aunque procedamos de familias con una cierta conformación o tipificidad, cada uno de nosotros es único e irrepetible, al punto que ni nosotros mismos muchas veces logramos descubrir a fondo qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos actuando. No nos dejamos de sorprender. Muchas veces a nosotros nos pasa que queremos actuar de una manera y salimos actuando de otra. Queremos emprender un proyecto y terminamos realizando otro. Y ahí viene el descubrimiento que debemos hacer permanentemente de descubrir cómo cada uno es único. ¿Por qué? Porque tiene una forma de ver la vida, porque tiene una forma de comprender las circunstancias, porque tiene una forma de resolver los asuntos, porque tiene una manera particular de afrontar las situaciones de la vida. Somos únicos e irrepetibles. Sin embargo, eso no nos hace solitarios. Al contrario, el ser humano debe estar abierto a la relación con los demás. El concepto claro de la iglesia, de la eclesiología, es precisamente que es una comunidad. Encontramos nosotros dos figuras muy especiales que hace el apóstol San Pablo con relación a la iglesia, como dos alegorías. Por una parte, la iglesia que es cuerpo y Cristo es la cabeza. Y por otra parte, la iglesia que es esposa y Cristo es el esposo. En las dos alegorías encontramos que hay una realidad de dependencia. Particularmente tomemos la alegoría sobre el cuerpo, dice San Pablo, si un miembro sufre, los demás sufren con él. Ningún miembro le puede decir al otro que porque no hace lo que él hace no sirve, al contrario. Dentro de la realidad del cuerpo encontramos que hay órganos que sirven para una cosa y otros que sirven para otra. Pues lo mismo pasa en la realidad del ser humano. El ser humano entonces debe estar llamado a encontrar la realidad con los demás y encajar dentro del bien común. Tanto que dense cuenta que la realidad de la fe procede de una experiencia del pueblo. En el Antiguo Testamento es el pueblo de Israel, en el Nuevo Testamento es la iglesia. Luego entonces encontramos un segundo momento. Si esa iglesia es morada de Dios con los hombres, y en un segundo momento está llamada a fecundar y a fermentar la sociedad desde el Evangelio. La tarea de la iglesia es anunciar y actualizar el Evangelio en la compleja red de las relaciones sociales que existen. Porque el Evangelio no es una realidad que no toque las circunstancias de la vida humana, ni el Evangelio es una realidad para alguna sociedad en particular. El Evangelio tiene que permear la sociedad humana, porque la sociedad atañe al hombre, y el Evangelio es precisamente para el hombre, para la humanidad.
descubriendo las particularidades de cada una de las sociedades, porque cada sociedad también tiene su idiosincrasia. Si ahora pensábamos en el individuo y hacíamos esa referencia, pues ahora tenemos que pensar en la sociedad y encontramos lo mismo. Quien haya tenido oportunidad de visitar otros países y otras culturas, te da cuenta que cada sociedad tiene lo suyo, desde cosas tan accidentales como la comida, la misma vestimenta, la misma manera de organizar su casa y sus espacios, hasta la manera de resolver los conflictos. Encontramos que hay sociedades mucho más pasivas y sociedades mucho más violentas. Encontramos que hay sociedades mucho más pragmáticas y otras que la vida se les va sin poder resolver nada. Pero en todas esas sociedades debe haber una continua actualización del Evangelio, porque el Evangelio no es otra cosa que la revelación de la voluntad del Padre, obrada en Jesucristo. Por tanto, Dios ha creado todo y Dios quiere que el Evangelio permee todo. La acción misionera precisamente va a que las diferentes realidades del mundo puedan conocer el Evangelio y darle cabida. La tarea de la Iglesia hoy y de la doctrina social de la Iglesia particularmente es la de actualizar en este momento histórico el mensaje del Evangelio, el mensaje que es liberador, el mensaje que es redentor, el mensaje que es sanador, el mensaje que es transformador. Por eso podemos comprender que la doctrina social de la Iglesia libera. Y dentro de las muchas cosas que vamos a poder descubrir en el estudio de la doctrina social de la Iglesia, vamos a encontrar cómo en la procura de la dignidad del ser humano es una realidad que libera a la persona y obviamente libera a la sociedad. Una sociedad realmente libre es aquella que ha podido descubrir en su seno la acción de Dios en su vida y así respeta la otra persona y procura el bien común sin ofenderla y sin dañarla. La tercera realidad que tenemos que considerar es precisamente que la redención comienza con la encarnación. Ese misterio es el misterio de Cristo que se hace hombre, porque Cristo asume todo lo humano. Y viene una frase de Terencio que es muy significativa: soy humano y nada de lo humano me es ajeno. Y esa realidad humana que plantea Terencio es la realidad que nosotros podemos comprender a la luz del Evangelio. El Evangelio no es una realidad para superhéroes ni para gente muy rara. El Evangelio es una realidad profundamente humana. Cristo mismo asume la condición humana y podemos nosotros leer la carta a los colosenses y la carta a los tesalonicenses y encontramos allí que aparece, y sobre todo en la carta a los colosenses, Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se anonadó pasando por uno de tantos y así, tomando la condición humana, bajó hasta la muerte y una muerte de cruz. Fíjense que se llama kenosis, se llama abajamiento, llama anonadamiento. Cristo que asume la condición humana y encontramos nosotros una serie de rasgos profundamente humanos en la realidad de Cristo. Cristo que llora a su amigo que ha muerto, Lázaro. Cristo que tiene sed y le pide beber a la samaritana. Cristo que tiene hambre y le pide desayuno a los apóstoles en el mar de Tiberíades. Cristo que en el momento de la agonía en el huerto de los olivos se siente triste y desconsolado y así se lo manifiesta al Padre. Tengo una tristeza que me cercena el alma. Incluso le pide: Padre mío, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa realidad humana de Cristo no es otra que el ayudarnos a descubrir cómo desde nuestra humanidad estamos también nosotros llamados a encontrar el camino de la salvación. Porque el ser humano se percibe desde su corporalidad y desde su espiritualidad. Nosotros no somos una dicotomía, nosotros no estamos divididos, al contrario, somos una realidad que se integra el cuerpo y el espíritu. Y cuando pensamos en la acción social o caritativa de la Iglesia, tenemos que pensar en esa doble dimensión que se unifica en la persona humana. Se unifica lo humano en lo corporal y en lo espiritual, es decir, lo humano y lo trascendente. Se unifica en la persona que encaja dentro de la tarea evangelizadora de la Iglesia. En consecuencia, la doctrina social de la Iglesia parte de la necesidad misma de descubrir cómo el misterio de la encarnación de Cristo no ha terminado, porque mientras continúe la Iglesia,
ese misterio de la encarnación lo vivimos. Cristo que se hace presente en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras circunstancias, en cada una de las realidades del mundo. No desconocemos las circunstancias negativas, como la guerra, como el hambre, como la inequidad, como el atropello social, como la trata, como el afán desmedido por la muerte, es decir, el deseo del aborto, de la eutanasia, como el afán del favoritismo, de la corrupción. Pero también tenemos que reconocer la acción evangelizadora que nos invita desde el Evangelio a ser restauradores, a procurar el bien común, a ser sembradores de paz, a ser artesanos de justicia y reconciliación. Que esta sea una introducción de lo que puede servir para nosotros el conocimiento de la doctrina social de la Iglesia.